avisas. Déjalo que él termine. Desde aquí. Buenas tardes, damas, caballeros, estudiantes de la Universidad Católica Santo Domingo. Para nosotros hoy es un honor que ustedes nos acompañen en la conferencia que tendremos. Como es costumbre en la Universidad Católica Santo Domingo, lo primero que vamos a hacer es dar gracias a Dios por una vez más estar aquí. Señor, en esta noche te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, mi Dios. Te damos gracias. Gracias por el milagro de la vida, mi Dios. Gracias por la familia, Señor. Por el sustento del trabajo, mi Dios. Por el país en el que estamos, mi Dios. Gracias porque podemos, a través del pan de la enseñanza, mejorar cada día más la vida de nuestro país, mi Dios, porque donde hay educación, donde hay fe, hay esperanza. En esta tarde te pedimos que infundas todo tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y que cada cosa que aquí se ventile sea para el bien de nuestros estudiantes, que son la razón de ser de esta alta casa de estudios, y para todos los que estamos aquí hoy presentes. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues bien, como les decía al inicio, nosotros tenemos hoy el honor de, junto a Codeco, el Colegio Dominicano de Economistas, estar todos reunidos para escuchar al licenciado Cross con un tema que desde ya les aseguramos que es conocimiento, es vivencia y es vida. El tema es la gerencia financiera en el contexto de crisis económica. Antes de darle el paso al licenciado Cross, yo voy a invitar a uno de los estudiantes del comité de la Escuela de Economía, que junto con la Escuela de Administración de Empresas de aquí de la Universidad Católica Santo Domingo, hoy estaremos compartiendo y socializando conocimientos. Vamos a pedirle a él que tenga la amabilidad de presentar a nuestro exponente. Bien, muy buenas tardes a todos. El magíster José Julio Antonio Cross Frías es miembro del Consejo de Directores,
comités de riesgos, auditoría y cumplimiento del Grupo Empresarial Inicia. Cuenta con una licenciatura en Ciencias Comerciales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un máster en Administración de Negocios con major en Finanzas Corporativas de la New York University Graduate School of Business de Estados Unidos, también con estudios avanzados en Finanzas Públicas y Contabilidad Gubernamental de la misma Casa de Estudios, y con un programa de actualización profesional de la Escuela de Economía en Suecia. También ha sido consultor financiero y administrativo de varias empresas, director ejecutivo de ACOFADE, miembro de consejos de directores de lubricantes dominicanos, C+A, tesorero del Comité Olímpico Dominicano, director financiero de Seagrams de México, con responsabilidad supervisora sobre Latinoamérica, gerente general de Technic Plus Dominicana, director financiero de León Jiménez, C+A, vicepresidente senior de cumplimiento y legal del Banco de Progreso Dominicano, vicepresidente y gerente general del Banco Profesional, actualmente conocido como el Banco León, superintendente de bancos, superintendente de electricidad y presidente ejecutivo de Prima Valores. En la actualidad es contador público autorizado, docente de las asignaturas Finanzas y Contabilidad del programa de maestrías del INTEC y docente de las asignaturas de Finanzas Corporativas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Con ustedes, el licenciado José Julio Antonio Cruz Frías. Vamos a darle, ¿verdad?, un fuerte aplauso y vamos a pedirle a nuestro licenciado Sócrates Taveras que también se levante para que le demos la bienvenida junto con la maestra Yolis Madera de la Escuela de Administración de Empresa. Nosotros queremos agradecerle no solamente a Codeco, sino a usted la amabilidad que ha tenido en aceptar enseguida, decir sí y estar con nosotros aquí. Tanto la maestra de la Escuela de Administración de Empresa, Yolis Madera, como yo, su servidora, Oliva Luna, directora de la Escuela de Economía, junto a todos los estudiantes, maestros que aquí nos están acompañando hoy y otros directores de escuela que están aquí también, le decimos gracias por estar aquí y esperamos y sabemos que lo que vamos aquí hoy a adquirir es más conocimiento. Un fuerte aplauso y está en su casa, licenciado. Gracias, gracias. El subtítulo de esta presentación es Historia de crisis que provocan regulaciones y desregulaciones que provocan crisis destructivas. El mundo, en los últimos 100 años, es eso lo que ha ocurrido en los sistemas financieros internacionales. El objetivo de esta presentación, el primer objetivo es un poquito difícil, que es meter 100 años de historia en una hora, que es lo que vamos a hacer ahora. Pero queremos analizar el impacto sobre las pequeñas economías de grandes crisis financieras regionales y globales y establecer su relación de causa y efecto con la regulación y la desregulación, como es el subtítulo de este trabajo, el fundamentalismo de doctrinas económicas, los grandes cambios ocurridos en la profesión de contaduría pública, que han tenido una incidencia tremenda en las últimas grandes crisis, las dos guerras mundiales y otros acontecimientos relevantes que cambiaron el curso de la historia, el incontrolable crecimiento en los mercados no regulados a través de derivados complejos y derivados simples, las grandes asimetrías en el conocimiento de los mercados, lo que estábamos hablando hace un rato. Aquí hay un empresario muy conocido que dice, yo no hago negocio con el que sabe más que yo, porque por lo regular lo engañan. Eso ha pasado mucho. Las grandes asimetrías en el conocimiento de los mercados ocasiona eso. Y el impacto sobre los mercados de medidas macroeconómicas adoptadas por grandes potencias, que causa efectos multiplicadores y efectos dominó en otras economías, como pasó, como ocurrió en México, la crisis del tequila que afectó a Argentina, la crisis de asiática que hizo una cesación de pago con Rusia, etcétera, etcétera.
Yo espero lograr estos objetivos estudiando las principales crisis financieras del mundo desde 1907 y analizando lo que grandes economistas de la época llamaron la era de la inflación, que atribuyen a la sustitución del patrón oro por un de facto patrón dólar. Ocurrió eso en 1922 con la famosa resolución 9 de la Liga de las Naciones. La eliminación en 1973 de la convertibilidad oro-dólar por parte de Richard Nixon, presumiblemente influenciado por Milton Friedman, que nunca creyó en la relación oro, y también que fue partidario de tasas flexibles, y la ilimitada capacidad de los gobiernos para tributar, gastar y endeudarse. Joseph Schumpeter, a raíz de las experiencias de la Primera Guerra Mundial, publicó un libro llamado El Estado Fiscal, donde él señalaba la necesidad impostergable de que los gobiernos tuvieran límites para gastar, tuvieran límites para imponer tributos a sus ciudadanos y tuvieran límites para endeudarse. Eso no ocurrió, nadie le hizo caso a Schumpeter con eso, porque no le convenía a los que podían tomar la decisión, y todos sabemos lo que está pasando en el mundo por eso. Y finalmente, al final del trabajo voy a expresar mi íntima opinión sobre prácticas de mercado, regulación de las entidades de intermediación financiera, sobre el deterioro de la transparencia de la nueva práctica contable, que se ha erosionado la transparencia por completo, los peligros del fundamentalismo en el uso de teorías económicas y sobre la evolución del sistema internacional de pago. Para lograrlo, analizaré como un enfoque integral, pues voy a tratar de ser integral la contribución de cada uno de estos vectores en la creación de crisis y en la solución de las mismas también. Aquí comienza ya la misión casi imposible. En 3 filminas yo voy a tratar de sintetizar 100 años de historia de crisis financieras. La primera comenzó en el 1907 con un pánico bancario en los Estados Unidos, producto de la manipulación de las acciones de las empresas del cobre, que unos empresarios querían adueñarse del cobre y manipularon el mercado para bajar el precio de sus acciones para comprar barato. Eso trajo un pánico financiero que afectó muchos bancos. El principal de ellos fue el Knickerbocker Trust, que es una casa era un hedge fund, o sea, un fondo de cobertura, fondo de inversión, que afectó inclusive a muchos bancos, e hizo que JP Morgan se reuniera con todos los demás bancos y le dijera, mira, aquí está pasando algo que nos va a afectar a todos, vamos a salvar esta situación. Y se produjo ahí el primer salvataje, que todos conocemos. Bueno, aquí tuvimos uno en el 2003. El primer salvataje esta vez por parte del sector privado, y eso dio origen precisamente a la creación del sistema de la Reserva Federal en los Estados Unidos, que muchos de ustedes preguntarán, ¿y por qué estamos hablando aquí de Estados Unidos? Bueno, señores, esa institución creada en el 1913 como consecuencia del pánico bancario del 2007, habría de tener, y como en efecto ha tenido, enorme influencia sobre la creación de crisis y con la solución de las mismas. Con los movimientos de la tasa de interés que hacen ellos, con las emisiones, con la creación de déficit, el impacto sobre la economía global ha sido extraordinario, como lo vamos a ver. Yo diría que es un actor de primera fila en la solución de crisis y en la creación de crisis también. Después vino la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, que los actores de la Primera Guerra Mundial, Francia, Inglaterra y Alemania, los franceses y los ingleses, se armaron y salieron del patrón oro para no estar sometidos a la disciplina que este mecanismo imponía, y compraron armamentos a los Estados Unidos en una cantidad tan enorme que duplicó el precio del oro. Cuando terminó la guerra, estas potencias quisieron volver al patrón oro, pero a su nuevo precio. Eso era una misión casi imposible. Entonces, la Liga de las Naciones sometió una conferencia de expertos en Génova en el 1922, y esa
esa comisión de expertos, economistas de la Liga de las Naciones, que hoy es la ONU, lo que hizo fue que emitió una resolución, la famosa resolución 9, donde decía que había que economizar el uso del oro, y para economizar el uso del oro le permitió a todos los bancos centrales del mundo que pusieran sus reservas internacionales en monedas que fueran libremente convertibles a oro. Las únicas dos que eran libremente convertidos a oro en ese momento era el dólar y la libra de esterlina, la libra inglesa. La gran mayoría de los economistas de la época, comenzando por von Mises de la escuela austríaca, von Hayek, Jacques Rueff, el creador de la escuela de economía, del sistema financiero francés, dijeron que se estaba creando un monstruo y que calificaron, a partir de ahí, le cambiaron el nombre a la era del mundial y le pusieron la era de la inflación. De hecho, hay un libro de Jacques Rueff, el autor del sistema financiero francés, que se llama así, La era de la inflación. El éxito que tuvieron los Estados Unidos fue tan grande durante este periodo que Calvin Coolidge, que era el presidente de los Estados Unidos, heredó la presidencia por la muerte de Warren Harding, que solamente duró 3 meses, considerado por los historiadores como uno de los presidentes más malos de los Estados Unidos. Pero su principal grito de guerra era que el negocio de los Estados Unidos era hacer negocios. O sea, una famosa frase, America's business is business. Y con todo ese caudal de éxito financiero de la Primera Guerra Mundial, entró al sistema financiero, como todos lo conocen, como The Gloomy Years, y nosotros aquí lo conocemos como la danza de los millones en esa época. ¿Qué ocurre? Que se puso de moda, obviamente, un auge crediticio como el que ocurrió ahí, causó una inflación, y para protegerse de la inflación, la gente se puso de moda el argumento de que la mejor opción para protegerse contra la inflación era hacer inversiones en la bolsa de valores, en acciones comunes. Eso agravado con el hecho de que en el 1927 la inflación se combate normalmente subiendo tasas de interés para hacer más caro el dinero, pero no subieron las tasas de interés porque querían ayudar a Inglaterra, que estaba tratando de volver al patrón oro, y si hubiesen subido la tasa de interés hubiese perjudicado ese propósito. Y en el 1929 todo explotó. El 29 de octubre de 1929, el famoso crash el derrumbamiento del mercado de valores, conocido como el Martes Negro, y que fue el inicio de la Gran Depresión. Aquí viene un hecho y una acción. ¿Cuál fue la acción? El suceso fue la Gran Depresión. La acción, para protegerse contra posibles recesiones futuras, se originó una ley, la Glass-Steagall, en Estados Unidos, que prohibía que bancos de inversión hicieran operaciones de banca tradicional. Separaba las funciones. O sea, un intermediario financiero es un banco y un intermediario de valores es un puesto de bolsa, un hedge fund, un fondo de inversión. Se creó también la Securities and Exchange Commission, que es el órgano regulador de los Estados Unidos, y una institución que protegía con un seguro, el Federal Deposit Insurance Corporation, que protegía con el seguro los depositantes. Además de la ley sobre seguridad social. Y también se regresó al patrón oro. Después vino la Segunda Guerra Mundial, que muchos economistas sarcásticamente dicen que fue la política económica que salvó a los Estados Unidos de la Gran Recesión. Y esta Segunda Guerra Mundial, al final de la Segunda Guerra Mundial, se creó el acuerdo de Bretton Woods. El acuerdo de Bretton Woods, que creó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y reinstaló la Resolución 9, porque Roosevelt había vuelto al patrón oro, pero aquí volvieron otra vez a declarar al dólar como reserva internacional. Esto
tendría una repercusión verdaderamente increíble en el resto del mundo, esto que estamos narrando. Luego, en el 1972, otro hecho, otro suceso que también tuvo un impacto enorme en los últimos 50 años, el escándalo de Watergate en los Estados Unidos. Un escándalo político que todos conocen. Estaban interceptando y oyendo las conversaciones en un hotel que llamaba Watergate, pero las investigaciones que se hicieron para inculpar a Nixon trajo como consecuencia también que se descubrieron muchísimos pagos impropios que se habían hecho para obtener contratos. O sea, la Odebrecht no fue que se inventó eso, eso fue en los Estados Unidos. Sí, hay un caso famosísimo, el caso de la Lockheed, una fábrica de aviones, que tuvo una repercusión tremenda en Japón. Bueno, el primer ministro que cayó preso murió en estos días, el que cayó preso como consecuencia de eso. En Holanda también y en Italia ese escándalo tuvo unas repercusiones tremendas. Luego, un año después, Nixon, después del escándalo de Watergate, decide, influenciado por Freeman, pienso yo, decir no más intercambio de oro por dólar. O sea, eliminó la libre convertibilidad, lo que fue un verdadero golpe mortal para el futuro de las finanzas internacionales y para los países pequeños también. ¿Por qué? Porque se acabó el sistema de cambio controlado que ponía o aportaba el acuerdo de Bretton Woods y convertía en tasas flotantes. Tasas flotantes es un paraíso para los especuladores porque creaba, desalineaba las monedas de diferentes países y también desalineaba las tasas de interés en diferentes países. Y eso es caldo de cultivo para los especuladores. Cuando están desalineadas las tasas de interés y están desalineadas las tasas de cambio, los especuladores, y hay ejemplos muy famosos. George Soros casi quiebra al Banco de Inglaterra con una operación de especulación, y Andy Krieger casi quiebra al gobierno de Nueva Zelanda con un ataque especulativo contra su moneda. Producto precisamente de eso, de ese colapso del sistema de Bretton Woods. Ahí se pusieron el fin a 40 años sin grandes crisis financieras. O sea, de 1944, cuando el acuerdo de Bretton Woods, al 73, no hubo grandes crisis financieras. Esta crisis financiera, inmediatamente se eliminó la libre convertibilidad oro-dólar. Inmediatamente quebraron 3 bancos en Europa, 2 de ellos de Alemania. El más grande, el Erste Bankhaus, quebró por operaciones, lo agarraron fuera de base, como que se viró el pitcher y lo agarraron fuera de base con eso. Y el Franklin National Bank de Nueva York también quebró. Ese era un banco propiedad de un mafioso amigo de Richard Nixon, que tuvo complicado, inclusive se menciona entre la teoría de conspiración por la muerte del Papa Juan Pablo I. Ese tipo cayeron presos. Y como consecuencia de eso, el G20 creó el Comité de Basilea. Aquí comenzamos ya con un poquito de regulación y a entrar en terreno que más o menos ya ustedes han oído mencionar sobre los acuerdos de Basilea, que todavía no funciona. El Comité de Basilea se creó para la supervisión bancaria como consecuencia ese es el primer impacto que tiene la medida de Nixon. Bancos quiebran, se hace necesario la creación del Comité de Basilea. Pero en ese terreno se estaban haciendo las investigaciones sobre el escándalo de Watergate, y ya yo mencioné lo que pasó con la Lockheed en Japón. Como resultado de esa investigación, como siempre nosotros los humanos esperamos que nos roban para ponernos candado, se intentó poner candado con una legislación,
Una legislación famosísima en los Estados Unidos que tiene un impacto sobre todos los países del mundo. La Foreign Corrupt Practice Act, la ley de práctica de corrupción extranjera. Una ley muy rígida, cuando yo diría que eso fue en el 77, cuando los Estados Unidos todavía eran puritanos. Los empresarios norteamericanos patalearon y fueron al Congreso y le dijeron, miren señores, nosotros no vamos a poder vender un alfiler aquí porque, imagínate, estamos compitiendo contra otros países que sí hacen soborno, sí hacen pagos impropios, y si nosotros no podemos hacerlo también, no podemos competir. Entonces ahí se creó la Comisión Antisobornos de la Organización de la Cooperación para el Desarrollo, compuesta por varios países europeos y Estados Unidos, y en esa convención, que la firmaron 38 países, nosotros, República Dominicana, la firmamos también. Con esa convención antisobornos se creó una plataforma para el control de la corrupción y de los sobornos con jurisdicción extraterritorial. Esa convención le dio jurisdicción extraterritorial al Foreign Corrupt Practice Act, a la ley de práctica de corrupción extranjera y a otras leyes que posteriormente vamos a ver en el avance de esta presentación. En los 80 se inicia la desregulación de los mercados y se introducen cambios radicales en las prácticas contables. Y como consecuencia de eso, aquí tenemos una lista del escándalo de los bonos basura en 1987, donde Michael Milken, que un ganador de un premio Nobel, hay un premio Nobel en Estados Unidos que se llama IG Nobel, pero es un premio satírico a las personas que hacen daño y que se convierten en hazmerreír o son muy dañinos, y él se ganó un premio IG Nobel por la creación de los bonos basura en los Estados Unidos, que le hicieron muchísimo daño a la economía de Estados Unidos y del mundo, porque la proliferación y el auge crediticio que se creó con esos bonos, hubo una ola de fusiones con dinero apalancado y fue verdaderamente increíble y ocasionó un crack del mercado de valores en el 1987, esa situación. Después vino la crisis mexicana en el 94, que, como dijimos anteriormente, la Reserva Federal de Estados Unidos iba a tener mucha incidencia. Ocurrió muy sencillo. La Reserva Federal aumentó la tasa de interés, disminuyó la tasa de interés, perdón, y los capitales, los depósitos que estaban en las compañías de ahorros y créditos, se fueron hacia los fondos mutuos, y los fondos mutuos se fueron hacia México. Y cuando la Reserva Federal aumentó la tasa de interés nuevamente, esos capitales regresaron a México y le produjo una cesación de pago. Bueno, México fue, el ministro de Economía mexicano, Jesús Silva, fue a Washington y dijo, no puedo pagar, no podemos pagar. Curiosamente, un mes antes la agencia calificadora le habían aumentado el rating crediticio en México. Y así sucesivamente, la crisis asiática del 97, la cesación de pago de Rusia del 98, la quiebra del Long Term Capital Management como consecuencia de la crisis asiática y de la crisis rusa, y la crisis financiera argentina del 2001 y la nuestra del 2003, que no tuvo mucho que ver con eso esa. No puedo dejar de mencionar el auge crediticio de los años 70 y la subida en los 80, cuando Paul Volcker subió la tasa de interés hasta el 16-18%, se llegó a la tasa de política monetaria en los Estados Unidos. Eso causó un tremendo problema a la deuda latinoamericana, que era una deuda prácticamente a la vista, con tasas de interés móviles, y los países latinoamericanos, en la famosa década perdida, entraron prácticamente en colapso. Hubo una declaratoria de cesación de pago de Brasil y de Perú, y tuvieron que hacer rescates en México y en Argentina. Esto creó, otra vez tratando de poner candado, un foro para la estabilidad financiera que fue creado por G20 y originó a Basilea I. Ahí fue que vino Basilea I, en el 1988,
que para mí fue el inicio de la regulación, de la revolución regulatoria. Regulación regulatoria que solamente aplica a los bancos comerciales, por cierto, porque los demás jugadores del mercado están muy poco regulados. El G7 creó el Grupo de Acción Financiera, GAFI, Grupo de Acción Financiera, que aquí tiene 42 principios que deben ser observados, y nosotros estamos en la filial de GAFILAT, que es Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica. Hay otro Grupo de Acción Financiera del Caribe. En el 1989, mientras todo eso ocurría y trataban de hacer regulación, de regular los mercados, por otro lado lo estaban desregulando. El Consenso de Washington en 1989 recomendaba a todos los países la privatización de las empresas públicas, la desregulación de los mercados, libre flujo de capitales y flexibilización de la legislación laboral. O sea, por un lado, una de cal y otra de arena. O sea, 2 milímetros de avance y 1 metro para atrás de reversa. Y mientras todo también ocurría, los reguladores miraron por otro lado y comenzaron a enfocarse en códigos de gobierno corporativo, como si los accionistas, que son los principales perjudicados de esas crisis de las empresas, fueran los culpables. Ahí se emitió el código Carberry en 92 y el código Livencia en 1997, donde asignaban responsabilidad fiduciaria a los accionistas, no así a los reguladores ni a los jugadores del mercado financiero. En el 1999 ocurrió lo que yo llamo el Taj Mahal de la desregulación bancaria y de la desregulación financiera a nivel mundial, cuando se derogó en el 1929 la ley Glass-Steagall. Esa ley, que fue originada, como dije al principio, en el 1934, a raíz de la Gran Recesión, prohibía a los bancos comerciales ejercer actividades de banca de valores, y a los de valores también la intermediación financiera. Esa ley, conocida en el mundo de la finanza como la ley Citigroup. ¿Por qué? Porque Citigroup había adquirido un hedge fund llamado Travelers, y eso era ilegal de acuerdo con la Glass-Steagall Act. Bueno, pues sencillamente derogaron la ley Glass-Steagall Act y tiraron otra que se llama Graham-Bliley, algo así. Y el patrocinador de eso fue Robert Rubin, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, que coincidencialmente cuando salió de ahí se fue a trabajar como consultor de Citigroup y miembro del consejo. Y para que una de cal y otra de arena, la Organización de la Cooperación para el Desarrollo anunció en el 99 principios sobre transparencia y derechos de los accionistas. Una de cal y una de arena. En el 94 y 95, cuando había una euforia en los mercados financieros, esperaban mantener las tasas de interés bajas, pero según muchos economistas, Greenspan vio inflación donde no había y 7 aumentos en la tasa de interés. Ustedes saben que hay una correlación adversa entre la tasa de interés y el precio de los instrumentos financieros. Si las tasas de interés suben, el precio de los instrumentos financieros bajan, porque los instrumentos financieros tienen una tasa nominal establecida, y si los intereses suben, se hace menos atractivo. Si los intereses bajan, entonces el precio sube. Y también muchos abusos como consecuencia de la flexibilización de las normas contables, que para mí es uno de los más terribles impactos creadores de crisis ha sido esa. Del 2001, las quiebras grandes de la Enron, Global Crossing, WorldCom, Tyco, infinidad de compañías que quebraron como consecuencia del uso inadecuado de las nuevas normas de contabilidad. Esto trajo otra vez una nueva legislación, también con jurisdicción extraterritorial, que es la ley Sarbanes-Oxley, que impone serios penalidades
pobres contralores de las empresas. Digo pobres contralores porque ellos no son los responsables son los que están arriba, que están manipulando los mercados para que el precio de las acciones del mercado suba de forma tal que sus opciones de acciones de esos grandes ejecutivos puedan venderla a un buen precio. Lo que pasó en la Enron. En la Enron, todos esos ejecutivos vendieron sus opciones de acciones con unos precios de las acciones totalmente inflados. Tan inflados estaban que cuando se conoció el tema, las acciones estaban como a $80 cada acción y bajaron a $1 en menos de 15 días. Otro hecho ya político, los ataques terroristas a las Torres Gemelas, que también habría de tener un impacto terrible sobre la economía mundial, que creó la ley patriótica de Estados Unidos, otra ley con jurisdicción extraterritorial que penaliza los delitos de lavado de activos y protección al terrorismo, no importa dónde se cometa, no importa que tú seas ciudadano norteamericano, no importa dónde cometas el crimen, esa ley te persigue. Y se crearon las mesas de GAFIC en el 2004, se tropicalizaron. Ahí entra Basilea II. Basilea I tenía una insensibilidad al riesgo. Y como consecuencia de todas esas quiebras, entró Basilea II en funcionamiento, que eliminaba la insensibilidad de riesgo, al riesgo que tenía Basilea I, incorporó disciplina de mercado y también definió los diferentes tipos de riesgos, riesgo reputacional, riesgo de tasa de interés, riesgo de capital, riesgo país, etcétera. Y se introdujeron nuevas fórmulas para determinar el capital mínimo que requiere una entidad de intermediación financiera. Ustedes saben que la regulación, por ejemplo, la superintendencia de bancos, el objetivo fundamental de una superintendencia de bancos es asegurarse de que los bancos tienen suficiente capital para cubrir todos los riesgos que están incurriendo. Capital basado en riesgo. Eso entró en vigencia en Basilea II, en el 2004. Y a finales del 2005, la profesión de contaduría pública trató de poner un poquito de control en la valoración de los instrumentos financieros con el FAS número 157. ¿Qué pasa? Que después de los ataques a las Torres Gemelas, hubo una recesión en los Estados Unidos y bajaron las tasas de interés sustancialmente para combatir una recesión. Cuando hay una inflación, se sube la tasa de interés. Cuando hay una recesión, se baja la tasa de interés para reactivar la economía. Y se le fue un poquito la mano a Greenspan con eso y se creó, con el uso abusivo de derivados financieros, unos derivados financieros llamados CMO, Collateralized Mortgage Obligation, algo así que en inglés. Le prestaban dinero, tenían tanto dinero, había un auge crediticio tan grande que le prestaban dinero a todo el mundo. Yo tengo un amigo que no sirvió para mucho aquí, se fue para Miami, y él tenía 3 casas. Me dice, ya yo vendí una y con lo que me gané vendiendo esa, ya estoy pagando la otra y debo medio de la mitad. Eso mucha gente lo hizo. La famosa burbuja. Y la burbuja explotó en el 2008 y los resultados todavía lo estamos sufriendo. Eso trajo Basilea III en el 2008, que creó nuevos parámetros de solvencia y liquidez y comenzaron a medir la correlación adversa. Se crearon nuevos coeficientes de apalancamiento y también el tema de la titularización comenzó a verse más profundamente y se puso el capital, se enfatizó más aún el capital basado en riesgo. Paradójicamente, la Securities and Exchange Commission ratificó la contabilidad, el hedge accounting o la contabilidad de cobertura, que una de sus principales características es el marcar al valor de mercado los instrumentos financieros, que es un enfoque bastante razonable para medir la volatilidad de los instrumentos financieros en el mercado, pero
El problema es que cuando las tasas de interés bajan, las instituciones financieras se alocan muy bien y los registran inmediatamente, pero cuando las tasas de interés suben, no lo quieren. Entonces buscan a los reguladores y consiguen gradualidades y posposiciones de aplicación. Bueno, aquí se ha pospuesto ya como 3 años la aplicación de NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, en el sistema financiero dominicano, precisamente por ese tipo de cosas. Las crisis financieras daban origen a regulaciones paliativas, mientras la desregulación originaba crisis cada vez más destructivas. La primera desregulación grande fue la de que hizo Nixon en el 73. Entonces aquí están, ya pasamos en poco tiempo la historia de 100 años y yo me he permitido hacer una selección de los 7 principales acusados de esas crisis, convirtiéndome en fiscal financiero. Los ajustes crediticios por los desbalances en el comercio internacional es la primer culpable. Producto de la resolución 20, Estados Unidos tiene la oportunidad de emitir todo el dinero sin crear una oferta compensatoria. Y producto de eso crea superávit en otros países. Esos otros países se aprendieron la lección de los Estados Unidos cuando crearon el ajuste crediticio después de la Primera Guerra, y de Japón en el 70 también aprendieron y no metieron su dinero en el sistema financiero local, sino que lo mandaron al sistema financiero global, creando excesos de liquidez increíbles, que es la explicación por la cual nosotros vamos al mercado de bonos soberanos y siempre nos prestan. Siempre nos prestan. Y a todos los países siempre les prestan porque hay un exceso de liquidez y esa liquidez tiene que rentabilizarse, porque ellos tienen que pagarle a los dueños del dinero por eso. El colapso de Bretton Woods es otro de los acusados en el 1973 como consecuencia de la decisión de Richard Nixon. La desregulación iniciada en los 80 con Ronald Reagan. En los 80 llegaron al poder los neoliberales después de 100 años de bien merecido exilio en la historia. Volvieron al poder en el 81 con Ronald Reagan. La flexibilización de la práctica contable iniciada en los 90, otro culpable de todas las crisis. La absoluta falta de regulación en el mercado de derivados. Los derivados son operaciones OTC, que en el lenguaje de bolsa de valores, over the counter, o sea, fuera de regulación. Algunas de ellas muchas veces ni siquiera se registran en los libros. La ilimitada capacidad de los gobiernos por imponer tributos, gastar y de endeudarse. Para mí esa debería haberla promovido al segundo puesto en la lista de los 7 principales acusados. Porque la verdad es que no hay límite. Un gobierno coge prestado dinero que lo vamos a pagar dentro de 40 años. Y eso debería haber una limitación. Sean Peter lo propuso cuando escribió el Estado Fiscal. Asimetrías en el conocimiento entre jugadores del mercado. Eso es otra razón de crisis, de culpables. No haga negocio nunca con una gente que sepa más que usted. Patrocinados, todos esos acusados, patrocinados, como digo yo ahí, y turbocargados por el regreso triunfal en 1981 del liberalismo, después de 100 bien ganados años en el exilio de la historia. George Soros fue está vivo, considerado por unos como el más grande operador de bolsa de valores de la historia, y por otros el más grande especulador oportunista. Yo me inscribo en la última definición. Y Hyman Minsky, un famoso economista norteamericano que ganó notoriedad después de muerto, cuando escribió un libro que se llama Estabilizando una economía desestabilizada. Ese era el título del libro, donde él describía prácticamente todo lo que pasó en el 2008, 15 años antes. Murió en el 96 y después de eso le rescataron su trabajo
y hoy Hyman Minsky es un nombre altamente respetado en los corrillos, entre los economistas, entre los grandes maestros de la economía mundial. Soros dijo, muchos administradores y fondos están utilizando alquimia financiera para realizar apuestas que en realidad están prohibidas. Existen tantos derivados y algunos son tan esotéricos que los riesgos involucrados quizás no lo comprende adecuadamente ni el más experimentado de los inversores. Eso lo dijo Soros cuando fue interrogado por el Congreso de los Estados Unidos a raíz de la quiebra de Enron y de Long Term Capital Management. Y Minsky, los mercados financieros son incapaces de autorregularse y tienden al desequilibrio, sobre todo tras largos periodos de crecimiento y estabilidad, que incentivan excesos y manías. Las crisis serán más devastadoras cuando mayor sea el periodo de estabilidad y crecimiento que la preceda. Hyman Minsky fue en el 96 o unos años antes de la crisis asiática a Indonesia y contratado por Mahathir, el primer ministro de Indonesia, y él les recomendó que tuvieran cautela con el tema del endeudamiento, con la entrada de capitales de corto plazo y con los ajustes crediticios. Y Mahathir les respondió, mientras tanto, nosotros aquí estamos disfrutando de una estabilidad económica tremenda, un equilibrio espectacular, todo el mundo está feliz, tenemos estabilidad cambiaria, tenemos todo. Y Hyman Minsky le respondió, esa es la clásica euforia antes del proceso de desilusión y pánico. Y el proceso de desilusión y pánico vino un año después, en ese caso en el 97. Mucho peor si la estabilidad es artificialmente creada vía endeudamiento externo y con fundamentos económicos cuestionables, como por ejemplo los grandes déficits presupuestarios, sobrevaloración de su moneda y un eterno déficit de origen consumista en la cuenta corriente de la balanza de pago. Cualquier similitud no hay coincidencia. Déficit casi siempre financiado con recursos externos de corto plazo que vuelan, como las golondrinas, al lugar seguro tan pronto hay una sola que vuele, se van todas. No importa por qué voló la primera. Es esto lo que constituye una mala práctica en el manejo macroeconómico, que aunque crea euforias, aplausos y sensaciones de imprescindibilidad para los promotores de ese manejo cuestionable, tarde o temprano llega la desilusión y el pánico que alude Minsky. Los grandes jugadores, ya voy a entrar en mis íntimas opiniones. Los grandes jugadores tienen una ventaja decisiva por su capacidad de cambiar y de crear tendencias y aprovecharse de ellas. Cuando yo estaba chiquito mi mamá decía, no juegue con lo más grande. Esta creatividad casi sin límites, sumado a la flexibilización de la práctica de contabilidad, es uno de los 7 culpables que mencionamos ahí. Las calificaciones de riesgo que emiten las calificadoras no siempre actúan, muchas veces siguen lineamientos de los reguladores y también de los grandes jugadores del mercado. Por ejemplo, en Argentina había un nerviosismo tan grande en el 2001 que el Moody's bajó la calificación de riesgo por instrucciones que le dieron los inversionistas que estaban nerviosos por el tema de Rusia, por el tema de Asia y por el tema de México. Los fraudes bancarios y alquimismo de los agentes del mercado siempre van delante de los supervisores. Siempre. Los supervisores no tienen las herramientas para anticipar o prevenir crisis sistémicas. Actúan solo para mitigarlas. La regulación no siempre busca disciplina de mercado. Casi siempre se flexibiliza o gradualiza para complacer designios de grupos de intereses quienes pagan buenos lobistas con este propósito. La famosa gradualidad en República Dominicana, que siendo yo superintendente de banco la derogué y un mes después que yo salí ya estaba puesta otra vez, para crear provisiones por cartera mala. Y eso permitió, por ejemplo, que Baninter, un banco insolvente, estuviera compitiendo con el Popular, que sí era solvente y que estaba bien, y captando recursos, y el regulador le daba la licencia de que dijera que era solvente cuando realmente era insolvente, a través de la gradualidad. Eso es lo que
que yo estoy diciendo ahí. Los acuerdos de Basilea 1, 2 y 3 han resultado ser insuficientes paliativos, porque cada vez que hay que aplicar una situación como esa, de una vez van donde los supervisores, que son nombrados por los políticos están pensando en las próximas elecciones, no me conviene esto, ¡pam!, le doblan el brazo al que sea. Los organismos internacionales solo ejercen su poder cuando los países necesitan de su auxilio. Y esta asistencia dependerá mucho de los intereses geopolíticos. Esa es la realidad. La profesión de contaduría pública había estado en una encrucijada, como mencioné anteriormente, por apartarse del conservativismo para poder medir la volatilidad en los mercados. Los grandes cambios introducidos en la práctica de la contaduría pública a partir de los 90 pretenden ilusamente medir y revelar los constantes cambios en el valor de las empresas, donde influyen múltiples variables y factores que simplemente no son medibles ni estimables. Entonces, el concepto de conservador de no registrar beneficios no realizados se fue a pique con la nueva práctica de la contabilidad, y eso es uno de los 7 acusados por mí de crear crisis financieras. Estos cambios, en lugar de arrojar luz para la determinación del valor de las empresas, lo que arroja es sombra y oscuridad. Y permite manipulaciones contables, como ocurrió con la Enron y con Global Crossing y con todas esas compañías multimillonarias. Empresas con un presupuesto 3 o 4 veces el presupuesto de la República Dominicana visto en conjuntos. Los grandes quiebras por falta de transparencia e integridad de los estados financieros a partir del 2000 así lo demuestran. Nunca, digo yo, será posible armonizar la metodología llamada contabilidad con la dinámica económica que ésta pretende medir. Especialmente cuando esa dinámica económica se mide en nanosegundos. Ahora mismo ya la velocidad de movimiento de las variables macroeconómicas es en nanosegundos que se mide. La contabilidad realmente para narrar la historia tal y cual ocurrió, no para predecir lo que pudo haber sido, que por lo regular casi nunca es. Y hay grandes beneficios que se obtienen, por ejemplo, marcando al mercado un título de valor de deuda, que yo estoy de acuerdo con ese concepto, pero reparten dividendos, pagan impuestos, reparten bonificaciones, y cuando un mes después las tasas de interés suben, esos beneficios se desvanecieron, pero los impuestos que pagaron, los dividendos que pagaron y las bonificaciones, eso se queda en los bolsillos de quienes los recibieron. Entonces, ahí es que está el problema. Sobre prácticas de comercio y soluciones de crisis financiera, la política monetaria y fiscal de los países ricos e industrializados tiene un impacto decisivo. Lo que hablamos al principio, cuando yo le pregunté cuando yo hablaba de la FED, y te dije, ¿por qué la FED? Bueno, cada vez que la FED sube la tasa de interés, eso tiene un impacto sobre los demás países, o cuando la baja. El sistema financiero global es bancentraliano dependiente, esa es la realidad. Las entidades de intermediación financiera en los países emergentes y los propios países son más vulnerables al impacto de una crisis ante la evidente superioridad o diferenciación que existe en función de su tamaño. Los países pequeños definitivamente estamos a merced. Los países pequeños somos un barco a la deriva en un mar que está moviéndose con olas de 10 y 20 metros. Esa es la realidad. Pero no tenemos que estar en el mar. Pero más importante aún es la importancia relativa de los acreedores y el nivel de alineación geopolítico del Estado de que se trate. O sea, si nosotros estamos bien, por ejemplo, Argentina, cuando Menem, los primeros años, estaba con el consenso de Washington, el tipo, Carlos Menem, fue invitado a ser el orador principal a la reunión anual del Fondo Monetario del Banco Mundial, porque estaba portándose bien, estaba privatizando todas las empresas, estaba liberando los flujos de capitales, estaba eliminando la regulación bancaria y de mercados, y estaban felices. Y Argentina en esa época tuvo un crecimiento al extremo de que pudieron mantener una paridad con un peso 1 por 1 durante 3 o 4 años, algo que era totalmente insostenible, pero obviamente con la cantidad de dinero que le estaban mandando sus padrinos del consenso de Washington pudieron hacerlo.
El tratamiento que le dio el fondo a México en el 94 y a Indonesia en el 98 fue muy diferente al que le dio a Argentina en el 2001. Y el salvataje que se hizo con México también salvó el sistema de ahorro y préstamos de Estados Unidos. Y el de Indonesia sirvió para saldar las deudas, dice Joseph Stiglitz, de los poderes coloniales, como le llama él al Fondo Monetario Internacional y a los países que lo gobiernan. Ahora viene algo bastante interesante. Mi íntima convicción sobre doctrinas económicas. Las doctrinas económicas se ponen en boga bajo el auspicio de organismos bilaterales y multilaterales que la imponen vía ayudas y o préstamos condicionados. Becas, programas especiales, estudiantes, seminarios donde se logra consenso, el consenso de Washington, por ejemplo, y se alimentan y consolidan sólidos pensamientos fundamentalistas en los que ellos entienden que son los futuros líderes y creadores de políticas públicas. Las doctrinas económicas han sido convertidas en un producto. Tienen vendedores y consumidores como un producto. Ustedes recuerdan un programa triálogo que había aquí, ¿verdad? Ganan o pierden mercado como un producto. Y tienen un ciclo de vida como todos los productos. El liberalismo duró 100 años, se derrumbó la bolsa de Viena, tuvo 100 años en el exilio editorio y volvió en el 81 con Ronald Reagan. El liberalismo fue el credo económico dominante a partir de la publicación de la riqueza de las naciones. El descalabro de la Bolsa de Valores de Viena en 1873 puso fin a su reinado de casi 100 años. Resurgió 100 años después con Ronald Reagan y nueva vez terminó en rotundo fracaso. Ahí están las cruces del cementerio del neoliberalismo, del regreso triunfal del neoliberalismo, la crisis de la deuda latinoamericana de los 80, el crack del mercado de valores del 87, 84, 94 y 2001 en los Estados Unidos, en Japón en el 90, la crisis de deuda de varios países europeos, Grecia, Helsinki, Islandia, la crisis mexicana del 94, la asiática del 97 y así sucesivamente. Y la quiebra a nivel global de innumerables entidades de intermediación financiera, donde están Lehman Brothers, Bear Stearns, Salomon Brothers, Berhan, Drexel Lambert, todas esas grandes empresas, todas, Bankers Trust, Barings Bank, el banco de Inglaterra más famoso, que quebró precisamente por una operación de especulación con el yen japonés en dos direcciones, un tipo de Singapur llamado, creo que Nick Leeson era que se llamaba eso. Quebró al banco Barings y tuvieron que venderlo por una libra de esterlina lo vendieron al grupo de Netherlands, el International ING se llama, International Netherlands Group. Las doctrinas económicas casi siempre sugieren correctamente los cursos de acción para reversar tendencias económicas indeseadas, pero sus soluciones siempre se adecúan, se modifican, flexibilizan o sucumben ante los intereses grupales y la conveniencia política prevaleciente en el momento. La naturaleza humana siempre vence y seguirá venciendo a las filosofías y doctrinas económicas que la ignoren. Inclusive, en el 2002, la Real Academia de Ciencias sueca le dio premio Nobel a un psicólogo, al premio Nobel de Economía, a un psicólogo. Se llama Daniel Kahneman, un psicólogo judío. ¿Por qué? Porque introdujo la psicología dentro de la ciencia, dentro de la economía. Y posteriormente, en el 2017, otro economista, este era economista y psicólogo, las dos cosas, que creó el tema de la economía conductual. Richard Thaler en 2017 ganó el Premio Nobel de Economía también. O sea, es un mensaje que está enviando la Real Academia de Suecia a los economistas, de que todo puede ser perfecto, pero si no toman en consideración la naturaleza humana, nada funciona. A modo de apoyo a mis íntimas opiniones sobre las doctrinas económicas, le voy a poner un fragmento del discurso pronunciado por Friedrich von Hayek. Friedrich von Hayek es también de la escuela austríaca, el principal influenciador de Milton Friedman, neoliberal, fue de la gente que tomó la batuta de Adam Smith, y el título de
discurso de exaltación como Nobel de Economía en el 74, se llama La pretensión del conocimiento, que se explica por sí solo. Von Hayek inició su discurso así: este premio Nobel marca un paso significativo en el proceso mediante el cual el público en general concede a la economía la dignidad y el prestigio de una ciencia. Y me pregunto si mucho de ese prestigio es realmente justificado. Él mismo se estaba inculpando. Algo muy parecido también dijo un columnista de Boston Globe, Robert Kerner. A pesar de sus pretensiones científicas, la economía sigue siendo más un arte que una ciencia. Realmente ni von Hayek ni Kerner pudieron ser más precisos y certeros. La pretensión de conocimiento es mucho más dañina que la propia ignorancia. Y si a esa pretensión de conocimiento la adornan con aretes científicos, como muchos economistas hablan que no hay quien lo entienda, lenguaje críptico y sofisticados modelos matemáticos, resulta mucho peor, pues la gran mayoría se limitará a creer y no hará preguntas para no ser tildado de ignorante. Algo así le pasó a Ronald Reagan y a Margaret Thatcher, cuando se dejaron influenciar a los economistas del lado de la oferta e introdujeron el neoliberalismo a nivel mundial, que tanto daño le ha hecho al mundo, como se ha demostrado ahí con las crisis que mencionamos, o sea, con las cruces que vimos anteriormente. No obstante, lo expresado por Hayek y Kerner, no tengo ninguna duda, yo particularmente, de que las teorías económicas funcionan y son una grandiosa ayuda para mitigar y prevenir problemas, monitorear y suavizar los ciclos económicos. Su problema comienza cuando la ortodoxia económica señala un curso de acción que choca con los intereses políticos. ¿Verdad, Kike? De los gobernantes. O cuando algunas escuelas económicas promueven el uso de sofisticados modelos matemáticos que pretenden medir científicamente variables que no son ni medibles ni estimables, como pasó con el Black Scholes, de dos economistas que fundaron junto con John Meriwether Long-Term Capital Management, en base a dos economistas que ganaron el premio Nobel por ese modelo matemático para determinar el precio de las opciones en el mercado, de las opciones de divisas. Y se fueron a trabajar con Long-Term Capital Management y quebró Long-Term Capital Management, los modelos se equivocaron y 19 bancos de Estados Unidos tuvieron que hacerle un salvataje de $3.000 millones. Todas las doctrinas económicas caen dentro de un marco de razonamiento conceptual y lógico que contribuye muy significativamente a obtener respuestas correctas. Pero las respuestas solamente pueden ser correctas cuando la pregunta se plantea correctamente. Decía Peter F. Drucker que no hay una fuente de errores más grande en el proceso de toma de decisiones que buscar respuestas correctas a preguntas mal planteadas. Todas esas falencias potenciadas por los 7 acusados, que se lo voy a refrescar. Los 7 acusados, ahí están. Y casi siempre por lobos negociando con ovejas. Y muchas veces reguladores politizados o parcializados a favor de los lobos. Ya le mencioné uno, por ejemplo, a Robert Rubin, que derogó el Glass-Steagall Act, la ley de Glass-Steagall, para favorecer a Citigroup, y luego, cuando terminó su función como secretario del Tesoro, se fue a trabajar como consultor de Citigroup y miembro del consejo de directores de Citigroup. Lo mismo Alan Greenspan, lo mismo Arthur Levitt y la gran mayoría. Los últimos 12 secretarios del Tesoro de Estados Unidos, 9 de ellos tienen conexiones directas con Wall Street. 3 son economistas, 4 son administradores, solamente 3 economistas, 4 administradores y 5 abogados. Todos con conexiones con Wall Street, que son los que ponen, ¿no? La pregunta que muchos economistas internacionales y observadores se hacen: ¿cuándo se detendrá el proceso de regulatorio iniciado en los 80? ¿Continuará el mundo financiero globalizado? Pues eso es un argumento de Paul Krugman muy interesante, que nos dice que el mundo está globalizado financieramente, pero los reguladores son locales. Entonces, ¿cómo puede el superintendente de banco de la República Dominicana ponerle una multa a George Soros, que hizo una operación en Inglaterra y casi quiebra el Banco Central de aquí, por ejemplo?
como pasó hizo eso mismo con Inglaterra, un país grande, y Krieger lo hizo con Nueva Zelanda. ¿Será alguna vez posible regular los movimientos de capitales de corto plazo, originadores de ataques especulativos contra países y contra monedas? Hay un premio Nobel de Economía llamado James Tobin, del área de los post-keynesianos, que sugirió la creación de un impuesto a los capitales de corto plazo, que se conoce en el mundo de la economía como el Tobin Tax. Ese impuesto en España lo están utilizando y en Francia también, inclusive la Unión Europea está estudiando la posibilidad de imponerlo en todos los países que forman parte de la Unión. Aquí no hay eso, ¿no? ¿Cuándo y cómo se regularán los derivados financieros cuyos montos, la mayor parte de ellos fuera de libro, suman 12 veces el PIB mundial? Los derivados financieros son 12 veces el PIB mundial. ¿Y cómo no va a haber inflación? Por Dios. Están exagerando los economistas que predicen un holocausto financiero global. Ya yo entraba en el campo de mis preguntas. Y voy a hacerle un pasaje rápido por la opinión de muchos de ellos. Ludwig von Mises dice: no hay forma de evitar el colapso de una prosperidad resultante de la expansión de crédito. La alternativa es, si la crisis será inmediata, como resultado de parar el auge o la expansión del crédito, o más tarde en forma de una catástrofe total del sistema de que se trate. Von Mises es neoliberal de la escuela austríaca y uno de los influenciadores de Milton Friedman. Robert Triefin escribió un artículo muy conocido, Gold and the Dollar Crisis. El uso de monedas nacionales como reservas internacionales constituye ciertamente una total irracionalidad desestabilizadora del sistema monetario internacional. ¿Qué pasó aquí? Ok. Jacques Rueff, el padre del sistema financiero francés, critica el patrón dólar como un formidable instrumento inflacionario. Dice que el capital que regresando a Europa desde los Estados Unidos sigue disponible en los Estados Unidos. Ellos pueden comprar en Francia, en Estados Unidos y en Europa al mismo tiempo con el mismo dinero. Desde 1945 hemos venido desarrollando un mecanismo que incuestionablemente disparó el desastre del 29, dice Rueff. Y finalmente dice: depende de nosotros decidir si dejamos que nuestra civilización siga deslizándose hacia una catástrofe total. Harry Johnson, por la misma línea. Lester Suro dice: si la historia es una guía, tarde o temprano el sistema financiero global experimentará el equivalente al crash del mercado de valores del 29. ¿Dónde y cuándo vendrá la crisis? Dice Thoreau. ¿Y cuán grande será? Nadie lo sabe. ¿Que habrá en el futuro tal crisis? Es una certeza completa, dice Lester Suro, un gran economista norteamericano que tiene muchas publicaciones, entre ellas The Future of Capitalism, el futuro del capitalismo. Y termina diciendo: la más probable crisis será una corrida contra el dólar. Y lo mismo dice Richard Duncan, tiene un libro, se llama La crisis del dólar, del 2003. Fíjense que son economistas que están emitiendo opiniones en épocas muy diferentes. La primera fue en 1949, a raíz del acuerdo de Bretton Woods. Definitivamente, mi opinión es que no exageran. Si los auges crediticios sostenidos en un país o una región generan irremediablemente crisis financieras locales y regionales, un auge crediticio sostenido a nivel global no puede generar nada diferente a una crisis global. Tan sencillo como eso. ¿Qué mecanismo se utilizará para equilibrar las fuerzas del mercado? Son mis preguntas. Que si será alguna vez posible limitar la capacidad de los gobiernos para imponer tributos, de gastar recursos y de endeudarse, en lo que Schumpeter llamó el Estado gastador. Podrán los países, y ya está pasando eso, los países superavitarios de Estados Unidos exigirle la conversión a oro de sus superávit comerciales, como lo hizo De Gaulle en el 65, o en su defecto cerrarle el crédito a los Estados Unidos. Por eso precisamente, contestando esa pregunta, porque yo le llamé a un trabajo que estoy haciendo, la trampa global. Si los chinos le dicen a Estados Unidos: no, mira, si tú no me pagas en oro,
no te despacho. Y los americanos le dicen, no, pues no me despache. La utilización de la capacidad productiva de China se cae en un 40%. ¿Qué significa eso? Recesión, desempleo, caos. O sea, los Estados Unidos saben, por eso es una trampa, la trampa global. Se mantendrá el dólar estándar, regresaremos al patrón oro o al trueque. Serán las criptomonedas las que terminarán imponiendo la disciplina perdida o contribuyendo aún más al caos. Creo que sería más al caos. Surgirá un nuevo sistema financiero internacional compuesto por países superavitarios con enormes reservas de oro. Y eso está pasando. Los BRICS, ya eso está pasando. ¿Será alguna vez políticamente posible reconfigurar el sistema financiero como lo sugirió John Maynard Keynes, que el Fondo Monetario fuera un banco central global? Y lo han sugerido muchos otros. Mis conclusiones. El sistema de pagos internacionales se ha convertido en una trampa global. Estados Unidos tiene permiso tácito mediante la resolución 9 del comité para emitir y endeudarse indefinidamente. Sabe que los bancos centrales deben mantener dólares en sus reservas internacionales si no quieren arriesgarse a precipitar un colapso del sistema internacional de pago. O sea, en el argot de la banca central, cuando tú quieres sacar dinero en exceso para evitar la inflación, eso se llama esterilizarlo. El sistema internacional esteriliza automáticamente los dólares que Estados Unidos están emitiendo en exceso y los guarda. Trampa global. La desalineación del precio de las monedas que mencionamos cuando ocurrió la salida de la libre convertibilidad oro-dólar en el 73 y de las tasas de interés entre países que trajo la decisión de Nixon en el 70, ha sido una bendición para los especuladores, lo mismo que la desregulación de los mercados. Pero hasta hoy no se han encontrado las fórmulas para que los grandes países se pongan de acuerdo para la creación de un mecanismo imparcial que imponga la disciplina necesaria que se perdió con la ruptura del acuerdo de Bretton Woods. La era de la desregulación y los derivados financieros sin control cumplió 40 años. La era de la inflación cumplió un siglo en mayo del 2022. Negando así la veracidad del famoso refrán que reza: no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Este mal tiene más de 100 años ya. Y confirmando otro refrán: mal de muchos, consuelo de tontos. Porque es el mal de muchos, todo el mundo. Y aquí yo termino con una metáfora sobre lo que para mí el actual sistema financiero global emula un avión que recicla su propio combustible en un vuelo que pretende ser perpetuo. Pero en ese reciclaje, cada molécula del carburante se degenera un ínfimo porcentaje indeterminado. Pocos conocen el peligro, pero todos estamos a bordo. Los que pueden hacer algo al respecto prefieren ignorar los presagios de catástrofe y seguir disfrutando de la tranquilidad del vuelo. El proceso degenerativo del carburante se llama inflación, que según Jacques Rueff es una invención del mismo diablo. Jacques Rueff le respondió a un economista alemán que había dicho que el mejor economista monetarista francés era Émile Zola por la novela El Dinero que había escrito. Y entonces Rueff, que se sintió aludido, le respondió que el mejor economista monetarista alemán era Goethe, porque en Fausto II él demostraba que Mefistófeles, que es el diablo, había creado la inflación como retaliación por haber sido despedido como bufón del rey. Y tenía razón Rueff, pues para controlar la inflación se tiene necesariamente que adoptar medidas macroeconómicas que casi siempre resultan ser leña al fuego. Afectan todas las variables del tingado económico y social, generando turbulencia política y social en países y regiones enteras. Y volatilidad y caos y pánicos en los mercados. Los mismos mercados que crean los auges crediticios que genera la propia inflación. Un perfecto círculo diabólico que ya lleva 100 años sembrando semillas, abonando y creando las condiciones para una hecatombe financiera global. En fin, como dirían a coro en un imaginario panel de expertos,
compuesto por yo, me dio un trabajo, y esta cosita, esta filmina. En un panel de expertos de 3 personajes de la historia, Stuart Mill, Albert Einstein y Peter F. Drucker, que vivieron, no fueron contemporáneos, pero sí tuvieron ideas que yo las combino en esta frase. Vivimos una sociedad distópica, eso lo hubiese dicho John Stuart Mill, que persigue la perfección de los medios confundiendo los fines, que lo dijo Einstein, buscando respuestas correctas a preguntas mal planteadas, Drucker. Una sociedad que utiliza la historia y el conocimiento como el borracho usa el poste de luz, para sostenerse, no para alumbrarse. Pero aún así yo particularmente sigo manteniendo mi firme convicción de que todas sus imperfecciones el capitalismo sigue siendo el mejor de los sistemas sociales, sin lugar a ninguna duda. Y entiendo que podrá seguirse reciclando, pero para eso tiene que moldear, mitigar y controlar el comportamiento codicioso de algunos jugadores de grandes mercados que con su accionar ponen en peligro constantemente la subsistencia de la democracia como sistema político de gobierno y del capitalismo como sistema económico social. Gracias. Yo creo que es una buena idea. Déjame sentar. Bien, buenas tardes, maestro Julio Cross. Le felicito por su ponencia, muy interesante, todo bien todo bien procesado, bien analizado, una sinopsis bien elaborada, y quiero felicitarle. Yo tengo una reflexión, o más bien 3 preguntas, no quiero ser muy ambicioso con las respuestas, pero hay una que se enmarca en la primera parte de la secuencia de los hechos que se fueron hasta la primera parte del siglo pasado, incluyendo la Primera, la Segunda Guerra Mundial. Y vemos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial un hecho muy determinante que hubo en la Europa occidental, que fue el Plan Marshall. Que si estamos hablando aunque no fue una regulación, ¿verdad?, fue algo que incidió y fue determinante para buscar la mejoría, el aliento en esos países devastados por la Segunda Guerra Mundial. Por esa parte. Y lo otro que me gustaría escuchar, su opinión, enmarcado en todos sus planteamientos, de la metáfora de Adam Smith, la mano invisible. Por favor. Gracias. Bien, el Plan Marshall fue un mecanismo que se utilizó para la reconstrucción de Europa, lo mismo que el Plan Dodge para la reconstrucción de Alemania, impulsado por los Estados Unidos, porque los Estados Unidos estaban gobernando Alemania y obviamente después de la guerra fueron los grandes ganadores, tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial. La metáfora de Adam Smith, de la mano invisible. La mano invisible, él tiene razón, hay una mano invisible, Adam Smith. Yo le puse nombre a esa mano invisible, la codicia. Esa es la mano invisible que mueve y regula el capitalismo de Adam Smith. Yo particularmente entiendo que los gobiernos deben tener algún tipo de mano visible que ayude a controlar esa codicia que está dentro del ADN del ser humano prácticamente, vamos a decirlo así. Yo particularmente pienso eso. Saludos, Cross. Antes que nada quiero agradecer por la exponencia que tuvo aquí. Me pareció de verdad muy curioso extrapolar años de historia en una cronología bastante interesante. Pero
tengo una cuestionante. Primero la voy a desarrollar para que me entiendan en qué ámbito la quiero desplazar. El impacto de la economía financiera afecta mucho a lo que tiene que ver los países poco desarrollados o de bajos ingresos. Y esto engloba lo que es un punto muy importante, que es la parte de la política monetaria, tal como menciona en el punto de comercio y crisis financiera. Pero muchos países, he visto en recientes listines de diario, que Colombia sostuvo lo que fue una política monetaria, la cual utilizó para poder allanar el camino de lo que es un ciclo financiero. Cuando hablo de allanar, me hago referencia a abrirle el paso al ciclo financiero para los países que tienen poca inflación o que va en decreciente. Mi pregunta va relacionada es, regular o, por así decirlo, relajar la política monetaria para responder a los impactos externos que puedan causar, y cuando hablo de impactos externos me refiero a las variables, por ejemplo, que puedan afectar a la economía de una forma indirecta, tal como es el caso, como mencionó, de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, los auges crediticios, y posterior ahora lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania, que sostuvo lo que fue una devalorización del dólar, que no puede hacer necesariamente eso, ya que haber una moneda circulando provoca lo que es una devaluación. Y lo podemos comparar con la ley de oferta y demanda. A mayor cantidad de demanda, menor va a ser su precio. Pero entonces, relajar lo que es la política monetaria para responder a esos impactos externos que involucra la economía, ¿usted cree que acarrearía un cambio fundamental en lo que son las condiciones macroeconómicas de un país? La verdad que tu planteamiento me pareció muy lógico, todo lo que tú estás diciendo. Soy estudiante de la carrera de contabilidad. Mi nombre es Henry Luis. Un placer estar aquí con usted. Sí, definitivamente que en el 1973 se desalinearon los precios de las monedas. Tasa de cambio flexible, anteriormente era tasa de cambio controlada cuando estaba funcionando el acuerdo de Bretton Woods. Conjuntamente con eso, también se desalinearon las tasas de interés de los diferentes países. Y que, como yo dije anteriormente, es la panacea para los especuladores. Los especuladores se aprovechan de eso y lo cambian todo. Yo veo el sistema financiero global como un sistema nacional eléctrico interconectado. Así lo veo yo. ¿Qué ocurre? Que en el sistema nacional eléctrico interconectado hay un generador, hay un transmisor, hay un distribuidor y hay un consumidor. Todo eso está regido por leyes que eviten que esos 4 jugadores del mercado manipulen el mercado para afectar a los consumidores. En el sistema financiero global es exactamente igual a un sistema eléctrico nacional interconectado, pero sin regulación. Esa es la realidad. Entonces, los países grandes son los que causan con sus movimientos, por eso yo le puse tanto énfasis cuando se creó la FED en el 1913. Puse tanto énfasis en eso, inclusive yo mismo me pregunté, ustedes estarán preguntando por qué yo estoy hablando de esto. Es que la FED, que es el organismo que regula el sistema monetario de los Estados Unidos, sus movimientos afectan a todo el mundo. Un estornudo en Estados Unidos es una pulmonía aquí. Siempre he oído decir eso y yo creo que es así. Sobre ese punto también quiero abordar sobre que como también a muchas acciones afectan, en lo que pasó en la crisis financiera global en el año 2008 a causa de lo que fue la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, que afectó mucho en el 2006, como mencionó, tuvo mucho impacto en muchas zonas aledañas de lo que son los países de muy pocos recursos debido a tal magnitud, como explicaba anteriormente. Sí. Muchas gracias. Sí, sí, correcto. Héctor del Rosario Zorrilla, profesor de esta universidad. Brevemente, un derivado financiero como la criptomoneda, ¿tiene futuro, ya sea mediano o largo plazo? Bueno, yo te puedo dar mi opinión personal. Yo no metería un centavo en un hoyo negro, que yo no conozco quién es que está de aquel lado. Yo no metería un solo centavo en un instrumento financiero que
alguien como Elon Musk dijo que iba a comprar criptomonedas y se disparó a $80,000 una criptomoneda, y que después que dijo que no, bajó otra vez a 20. O sea, la criptomoneda se me parece mucho al tema de mantequilla. Inclusive se comenta que el que está detrás de la criptomoneda es Michael Milken, el mismo padre de los bonos basura. Se comenta eso. No. Entonces imagínese usted. Claro, aparte de eso, las criptomonedas es el paraíso para los narcotraficantes y para los que están llevando, la gente que secuestra gente, por ahí es que piden los cuartos. Entonces puede tener futuro algo así. Sí. Wilfredo de León, docente de la Escuela de Economía. Felicitarlo, me sumo a las felicitaciones de su cronología y digamos también su inclusión de un poquito de arte de la economía, más allá de los números y de ese alineamiento quizá más estricto. Mi pregunta es la siguiente. En base a las economías pequeñas, identificando que son bien influidas por la FED y por las grandes economías, ¿qué rol usted le ve a las uniones monetarias? Por ejemplo, el ejemplo más clásico es la Unión Europea, pero por ejemplo para las economías latinoamericanas, ¿qué opción habría en esas uniones monetarias como para poder enfrentar o absorber un poco los cambios influenciados por los grandes jugadores? Es una pregunta muy difícil, una pregunta para pensarla y pensarla. La realidad, yo dije durante el desarrollo de la conferencia que los países pequeños eran como barcos a la deriva en un océano que andaba con olas de 20 y 30 pies. Tú pones el ejemplo, México tenía sus fundamentos económicos muy bien en el 94 y tuvo al extremo que Salinas de Gortari, que era el presidente, estaba siendo mencionado para presidir la Organización Mundial de Comercio. Y mira lo que le pasó, sencillamente porque hubo un movimiento de las tasas de interés en los Estados Unidos. O sea, nosotros podemos tener los fundamentos económicos perfectos y cualquier desequilibrio en el sistema financiero nacional interconectado o mundial o globalizado ocasiona una perturbación que nosotros, Argentina, por ejemplo, claro, Argentina es diferente, Argentina tenía problemas muy serios, pero ellos estaban con un programa con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasa? Que los inversores estaban preocupados y nerviosos por la crisis mexicana del 94, por la crisis asiática del 97, por la cesación de pagos rusos del 98, y querían salirse de ahí. Y precipitaron la debacle de Argentina del 2001, cuando le dijeron a Moody's que le bajara el rating crediticio. Al bajar el rating crediticio, los bancos hicieron su llamada de margen, Argentina no pudo pagar, vino el tema del corralito, aparte de todos los problemas políticos que tenía Argentina y que sigue teniendo. Pero la realidad es que el mundo financiero globalizado es el que tiene el timón de los países pequeños, inclusive de los países medianos. Entre ellos sacan chispas, sí. Gracias, maestro, por toda esa enseñanza en el día de hoy. Mi nombre es Valdemar Taveras. Yo soy egresado de la universidad y también soy profesor de la Escuela de Negocios Internacionales y de Mercadeo. Mi pregunta hacia usted es, en esa síntesis que usted hizo, la desregulación ha ejercido un papel muy importante y también la legislación a favor de los grandes jugadores. Si bien es cierto, quiero aterrizar un poco el tema de la República Dominicana, que en su mayoría está compuesto por un gran volumen de pequeñas y medianas empresas, tratando de sacar adelante este país, compitiendo con los grandes jugadores. Y si bien es cierto también la mayor cantidad de la fuerza de trabajo está en las pequeñas y medianas empresas, hay un esfuerzo muy importante a través del Ministerio
de llevar las microempresas a formalizarse, pero formalizarse mucho más con un objetivo de fiscalizarles, asesorarles un poco también en temas de economía, finanzas y gestión. Pero, ¿qué deberíamos hacer para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a todos los capitales disponibles que hay actualmente y que están siendo dirigidos exclusivamente a instrumentos financieros que están calificados por las grandes casas de riesgo? Interesantísima tu pregunta, pero muy peligrosa la respuesta. Eso fue lo que pasó en el 1987. Ese señor que yo mencioné ahorita, Michael Milken, dijo, ¿por qué no se le da acceso a financiamiento a estas empresas, aunque tengan un riesgo más alto? Y logró convencer a los inversionistas de los Estados Unidos de que adquirieran instrumentos financieros o que esa gente tuviera acceso al mercado financiero. Y lo que pasó en el 87 fue terrible. Fue un asunto. Es más, el Dow Jones en el 87 cayó el doble de lo que cayó en un solo día en el 29, como consecuencia del desorden que se armó con esa emisión de títulos de alto riesgo, conocidos como bono basura, que provocaron adquisiciones hostiles de miles de empresas con ese dinero, lo que le llaman leverage buyout, o sea, adquisiciones totalmente apalancadas. Un caos. O sea, además, por ejemplo, aquí en República Dominicana no tenemos ese desarrollo de los mercados de valores como tenían los Estados Unidos, ni remotamente, pero el sistema financiero dominicano se rige y es regulado. Hay una serie de reglamentos, el reglamento de evaluación de activos, que imponen una disciplina para que los bancos puedan prestar a determinadas personas y a empresas. Y lo primero que tiene que tener es que estén debidamente formalizadas esas empresas, porque yo no le prestaría dinero, si yo soy un banco, a un tipo que tiene un puesto de fruta fuera del banco, ¿me entiendes? Porque la formalidad es fundamental y es regulatorio. O sea, hay un reglamento que se llama Conozca a su cliente. Tú tienes que conocer al cliente desde todo punto de vista. Tienes que analizar sus estados financieros, tú tienes que justificar, evaluar su capacidad de pago, su historial de pago también tienes que evaluarlo. O sea, es difícil financiar los sectores informales. Además, tampoco los bancos le quieren quitar el negocio a los prestamistas, ¿sabes? Bien, por aquí. Mi nombre es Amauris Pérez, estudiante de la Escuela de Economía. Viendo anteriormente el desarrollo que usted había hecho, señor Cross, escuché que hubo una tranquilidad financiera, o sea, en el sentido de que no hubo grandes crisis por 40 años. Entonces, me surgió una pregunta. Con relación a eso, ¿cuáles son las medidas que toma algún país o alguna nación, o qué tiempo se toma para estabilizar un país después de esa crisis? Y también si tiene alguna consecuencia apresurar esa estabilidad. Mira, ahí también se dice que la solución a las crisis depende mucho de la posición geopolítica del país de que se trate. Ahí mencionamos, por ejemplo, que la solución a la crisis mexicana del 94, Nixon
Clinton fue al Congreso de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos le negó la ayuda, pero él sabía que estaba en juego el sistema de ahorro y préstamo de Estados Unidos. Y él forzó y sacó de abajo 20.000 millones y consiguió el resto con el Fondo Monetario Internacional y le metieron a México 90.000 millones de dólares. Pero le dieron ese dinero a México para que México le pagara a las asociaciones de ahorro y crédito de Estados Unidos, que estaban, ahora había metido su dinero en los fondos mutuos y los fondos mutuos lo llevaron para México. O sea, eso hay una posición geopolítica. Argentina, por ejemplo, no tuvo esa suerte en el 2001. No tuvo esa suerte. Y tú estás seguro que si Venezuela, que está en una posición geopolítica alejada de los Estados Unidos, tiene una crisis financiera, olvídate que el fondo no va a ayudar. Va a ayudar a que se termine de hundir. O sea, esa es la pura realidad. Esa es la pura realidad. Mi nombre es José Lois Malcún, presidente del Colegio de Economistas. Quería primero agradecerle infinitamente a la Universidad Católica de Santo Domingo habernos permitido organizar este evento con una de las figuras más dominantes en el tema de la economía financiera. Yo lo ubicaría entre los 3 mejores en ese campo de nuestro país. No conozco a los otros 2, pero yo sé que él está entre los 3. Yo espero que ustedes hayan aprovechado esta brillante exposición, porque quien la habló es una persona de alto calibre en esta materia. Se lo digo con sinceridad. Podemos en el futuro, si le interesa a la universidad, continuar estos ciclos de charla, porque el colegio está, por lo menos en nuestra gestión, y aquí me acompañan dirigentes, en promover como máxima prioridad la educación económica, ofreciendo charlas. Ya hemos ofrecido charlas en 3 universidades, en el Centro de Capacitación de Gestión Financiera, el CADECFI, que está ubicado ahí en el Ministerio de Hacienda. Y vamos a seguir con el ciclo de charla. Tenemos otra a finales de mes. Hemos tenido a economistas del calibre de Apolinar Veloz, que nos ha hecho exposiciones. En fin, si en el futuro, ya que veo que hay tantos estudiantes aquí, lo cual me entusiasma muchísimo. Tuve casi 10 años dando clases en la Universidad Autónoma y me apasionó, siempre la docencia me apasionó mucho. Si quieren en el futuro organizar otros eventos, podemos invitar, depende del tema, a economistas de renombre. No tenemos problema ni con posiciones políticas, ni ideología política. Lo importante es la calidad profesional del expositor. Para nosotros es escoger lo mejor de lo mejor que hay en el país para que vengan y expongan sus ideas sobre temas fiscales, monetarios, financieros, cualquier tema relacionado, macro, micro, lo que sea de interés para los participantes, porque mucha gente le interesa, por ejemplo, conocer los problemas relacionados con la macroeconomía, que es lo que está de moda. Se habla de recesión, se habla de el 2003 como un año posiblemente de caída en el producto, que tenemos que apretar los cinturones, que para acá, que para allá. Son temas calientes, como bien expuso Julio. Hay predicciones
casi catastróficas, otras son más moderadas, aterrizaje suave, el avión se estrella. Pero en fin, muchas gracias a todos por su presencia y reitero, con la universidad estamos dispuestos a seguir colaborando y continuar este tipo de eventos para beneficio de todo el staff, tanto profesorado como estudiantil, y ponernos a sus órdenes, porque esa es nuestra prioridad en este momento. Muchas gracias a Julio. Yo espero que hayan apreciado sus mensajes, que no son ideas de él, de su experiencia de muchos años. Y gracias a todos. Y excúseme que llegué tarde, pero hubo un accidente en la César Nicolás Penso, esquina Máximo Gómez, y ahí duré casi 25 minutos. Ya se lo había dicho a mi colega Sócrates que comenzara para que ustedes no se retrasara más el inicio de la conferencia. Gracias, muy amable. La Universidad Católica Santo Domingo, en nombre de nuestro rector, Monseñor Benito Ángeles, la Facultad de Ciencias Económicas, en nombre de su decano Manuel Romero, y cada uno de nosotros, la facultad con todos sus maestros, de los cuales aquí hay muchos en este momento apoyándonos, y sobre todo las escuelas de Economía y de Administración de Empresa, una vez más les dan las gracias. Y es un compromiso que aceptamos, porque desde ya estamos trabajando con Codeco para que el conocimiento no se quede entre los economistas, sino para que ese conocimiento pueda en un lenguaje entendible llegar a la sociedad, que es parte de nuestra responsabilidad. De manera que, una vez más, le damos las gracias, recordamos que en la Católica se hace camino al andar y que todos estamos sumamente complacidos con lo que hoy aquí hemos escuchado y vivido. Gracias. Mi nombre es Sócrates Tavera, secretario de Educación. Quisiera informarle a todos que nos sigan en las redes sociales, Codeco RD Oficial, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify. La próxima conferencia la tendremos el día 2 de noviembre en Capjefi, en el edificio del Ministerio de Hacienda, y el expositor justamente está acá, si se puede poner de pie. Iván Rodríguez, fue superintendente de valores, viceministro, una excelente exposición fiscal. Ya ustedes están viendo el calibre de expositores que tenemos y seguiremos teniendo. Entonces, gracias a todos.